Mateo 22, 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El texto de hoy empieza diciéndonos que los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos. Se reunieron con él y un doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba. Sucede que fariseos y saduceos, ambos grupos judíos, no se llevaban bien. Entonces los fariseos se acercaron a Jesús porque en el pasaje inmediatamente anterior, y con argumentos de la Escritura, había dejado en silencio a los saduceos. Sin embargo, los fariseos no se acercaron en son de paz, sino para hacerle caer en una trampa legal, a fin de poder acusarlo de no observar la ley de Moisés. Y esta vez utilizaron a un experto, a un doctor de la ley, a fin de atraparlo en falta. Y la pregunta que le hizo este doctor de la ley fue muy sencilla: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús sin dudar le respondió que era la oración del Shema. El Shema, palabra hebrea que significa escucha, tal vez sea la oración central y la más importante del judaísmo. Bueno, pues el Shema que se encuentra en Deuteronomio 6, 3 al 5 dice así: Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta importante oración recoge el primer mandamiento de la ley de Moisés, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Por su importancia, los judíos la rezan en sus oraciones de las mañanas y de los atardeceres, y los papás le enseñan a sus hijos para que la recen antes de irse a dormir. Jesús, por tanto, confirma la primacía del primer mandamiento, como también lo tiene que ser para nosotros, diciendo: Este es el más grande y el primero. Pero para sorpresa del doctor de la ley, Jesús añadió otro mandamiento que no había sido solicitado por él, y al cual le da la misma importancia que al primero, pues le dijo: El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El experto en la ley no se esperaba este segundo mandamiento, pues si bien la obligación de amar al prójimo se encuentra en la ley, en Levítico 19:18, esta norma se consideraba más bien secundaria y no se le daba mayor valor. En cambio, para Jesús su valor es el mismo que el del primer mandamiento. Pues si amas a Dios, necesariamente tienes que amar su voluntad, y su voluntad es que nos preocupemos del prójimo. Además, concluye su respuesta diciéndole que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Tampoco esto se lo debió esperar el doctor, pues Jesús hace de su doble mandamiento el eje de toda la ley de Moisés y de todas las enseñanzas de los profetas. Además, Jesús enseñó esto al doctor de la ley con la autoridad de haber hecho callar a los saduceos, gracias a su profundo conocimiento de la Escritura y, evidentemente, del Padre. Sin dudas, la enseñanza de hoy es fundamental, pues trata del único mandamiento que Jesús nos ha dejado, y nos enseña que aquel que quiera seguirlo solo deberá observar este único mandamiento doble. En el encuentro de Jesús con el joven rico, Mateo ya nos fue preparando para la enseñanza de hoy, pues le dijo que si quería ser feliz, este es el mandamiento que tenía que cumplir. Pero se lo enseñó un poco veladamente, pues le habló del bueno, del Padre. Esta vez, en cambio, Jesús nos lo enseña abiertamente y con toda claridad. Veamos en detalle esta enseñanza. El único mandamiento que nos enseña Jesús tiene dos facetas o dos caras que se complementan mutuamente y que se rescatan de la ley de Moisés. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues este es el fin. Esto es lo que debemos tener siempre presente ante nuestros ojos,
y es lo que hay que buscar en todo lo que hagamos y digamos. Y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo es el medio, es la voluntad de Dios, son sus deseos, y es lo que Él quiere que hagamos. Luego, si verdaderamente amamos a Dios, vamos a buscar complacerlo haciendo lo que le agrada. Y lo que quiere es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. La Iglesia quiere que lleguemos a descubrir y hacer nuestras estas dos dimensiones del amor que conforman la única y universal ley del amor. Pero para que podamos observar este doble mandamiento, es necesario que estemos total y absolutamente convencidos del infinito amor que Dios nos tiene. Es necesario que nos sintamos plenamente queridos y atravesados por su amor. Solo así nuestra respuesta a ese amor envolvente de Dios, que se rebalsa en nosotros, será amarlo sin límites. Pues solo si nos sentimos totalmente amados por Él, nuestro deseo será corresponderle. Ahora bien, Jesús recoge el primer mandamiento de la ley de Moisés y lo convierte en el primer y principal mandamiento de su camino de vida. Pero eso de amar a Dios suena un poco etéreo, abstracto, difícil de entender, y por lo tanto no sabemos cómo proceder. Para entenderlo debemos remitirnos a otros pasajes de la Escritura en donde se nos enseña que Dios es amor, es verdad, es vida, es justicia, es bien, es bondad. En consecuencia, amar a Dios sobre todas las cosas significa amar la verdad, amar la vida, amar la justicia, amar el bien y amar la bondad por encima de todo. Además, Jesús nos enseña que nuestro amor a Dios debe ser total, absoluto e incondicional, y debe implicar todo nuestro ser. Por eso debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y como nos enseña que en la vida lo más importante es estar absolutamente enamorados de Dios, esto significa que no debemos tener ningún otro amor por encima de Él. Significa que ni el amor a la pareja, ni el amor a los hijos, ni el amor a los padres, ni a la familia, ni a los amigos, ni a los sueños y proyectos, ni siquiera el amor a la vida, ni a los propios gustos, intereses y conveniencias, se deben poner por delante de Dios. Es decir, lo que es justo, lo que es verdadero y lo que es bueno hay que anteponerlo a todo lo que amamos. Amar a Dios sobre todas las cosas es igual a comportarnos como cuando estamos perdidamente enamorados de alguien. Supone tener a Dios en el centro del corazón y en la mente y pensar en Él siempre. Supone elegirlo en todo momento, a cada instante, en cada decisión que tomemos. Supone estar dispuestos a apostar a ciegas por Él y asumir las consecuencias de hacerlo. Y supone ponernos de su lado, del lado de la verdad, de la vida, de la justicia, del bien y de lo que es correcto, aún a costa de perder nuestros otros amores y quereres terrenos. Amar a Dios sobre todas las cosas supone ponernos de su parte, aunque sea difícil, aunque perdamos, y aunque nos quiten y aunque muramos. Pero para hacer esto debemos tener a Dios y solo a Dios al centro del corazón. Pues si el centro de nuestro corazón, es decir, en el primer lugar, tenemos otros dioses, otros amores, otras personas, otros deseos y otros quereres, nunca lo vamos a elegir. Lo normal es que elijamos siempre lo que tengamos al centro del corazón. Pero no es posible amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Pues como nos enseña el apóstol Juan en 1 de Juan 4, 20 al 21, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Por tanto, quien ama a Dios, que ame también a su hermano. Luego, el resultado directo de poner a Dios al centro de nuestras vidas y de amarlo por encima de todo, se concreta en amar al prójimo. Esto significa preocuparnos de lo que el otro necesita, es decir, ponernos en su lugar, hacernos sensibles y sentir sus angustias y dolores. Significa responder a sus necesidades y hacer todo lo posible por ayudarlo y hacerle la vida más ligera y soportable. Amar al prójimo es buscar aliviar las penas a quienes están cerca nuestro, alegrarlos y procurar hacerles la vida feliz. Si queremos ser felices, Jesús nos pide encarecidamente que hagamos esto,
y que lo hagamos así como lo haríamos por nosotros mismos. Más aún, en la práctica del amor al prójimo, hay que preferir ocuparnos de aquellos que más lo necesitan, de los pobres, los enfermos, los pecadores, de los que sufren de diversas maneras, de quienes están al margen, aparte, descartados, simplemente porque más lo necesitan. Pero esto no significa dejar de querer o querer menos a los que no pasan necesidades o las pasan menos. Solo significa atenderlos primero porque están más necesitados. En conclusión, los invito a revisar nuestra observancia del mandamiento de Jesús y preguntarnos: primero, ¿qué tanto amo a Dios? ¿Está Él al centro de mi corazón? ¿Lo amo sobre todas las cosas? ¿Está sobre mi familia, mis amigos y sobre todo lo que he logrado en la vida? Y segundo, preguntarme: ¿qué tanto amo al prójimo? Al que está a mi lado, con quien me cruzo diariamente, con quien me encuentro en mis actividades ordinarias. ¿Me preocupo de aliviarle sus dolores y dificultades y de hacerle la vida fácil? ¿Me ocupo de que sea feliz? Pidámosle a Dios que nos llene el corazón de su presencia, para que podamos amarlo sin medida y podamos hacer siempre lo que quiere. Esto es, que nos preocupemos por los demás.